En San Miguel del Valle, cuando la noche caía y las calles quedaban vacías, había un detalle que nadie lograba ignorar. La pequeña iglesia en el centro del pueblo seguía iluminada incluso después de que sonara la última campana. Las puertas permanecían cerradas, pero una vela insistía en seguir encendida dentro, noche tras noche. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aquello no era normal. El pueblo ya había aprendido, de la peor manera posible, que ciertas luces no significan protección, significan advertencia. Años antes, San Miguel del Valle era un lugar común. Gente sencilla, rutinas repetidas, días calurosos y noches silenciosas. Nada llamaba la atención allí, hasta que la enfermedad llegó. No llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las cosas que no dan oportunidad de defensa. Primero uno, luego otro, hasta que casi todo el pueblo empezó a vivir con miedo. Los médicos iban y venían, dejando solo palabras difíciles y miradas vacías. Fue en ese ambiente cuando alguien tuvo la idea que cambiaría todo. No fue un líder religioso ni una autoridad. Fue una familia común, cansada, sin salida. Decidieron pedir ayuda a aquello que no falla, siempre que el precio sea pagado. La promesa se hizo en silencio, dentro de la iglesia, sin testigos oficiales, solo velas, rodillas en el suelo y pura desesperación. Nadie pensó en el después. Solo querían la cura. Y la cura llegó. No poco a poco, no con explicación médica. Llegó como un corte seco. Personas que estaban al borde de la muerte se levantaron, caminaron, volvieron a casa. El pueblo respiró aliviado. Algunos lo llamaron milagro. Otros prefirieron no ponerle nombre. Lo importante era que el sufrimiento había terminado. Al menos eso creían en ese momento. El problema es que cuando el dolor desaparece demasiado rápido, la memoria también se va. La promesa hecha aquella noche comenzó a ser empujada al fondo de la conciencia. Los días volvieron a la normalidad, las misas se vaciaron, las velas disminuyeron. Y San Miguel del Valle siguió adelante como si nada hubiera sido exigido a cambio de aquel favor. Hasta que la paz empezó a desaparecer. No de forma violenta ni repentina. Primero se perdió el sueño. Luego vino la sensación de estar siendo observado. Pequeños accidentes, discusiones sin motivo, casas que se volvían frías incluso en el calor. Nada lo suficientemente grande para causar pánico, pero constante como para desgastar. Como si algo estuviera siendo retirado poco a poco. Los más viejos lo notaron antes. Ellos conocían ese tipo de silencio. Decían que cuando un milagro es concedido sin pago, el ajuste no llega con ruido, llega con el tiempo. En San Miguel del Valle nadie estaba muriendo, pero nadie volvía a vivir en paz. Era como si todo el pueblo estuviera pagando por algo que fingía haber olvidado. Hoy, quien pasa por San Miguel del Valle siente eso en el aire. El pueblo sigue allí, las casas siguen en pie, la iglesia aún enciende una vela por la noche. Pero algo nunca regresó. Porque allí aprendieron una lección que nadie enseña: el milagro puede salvar la vida, pero cuando la promesa se rompe, lo que se pierde es mucho más que la enfermedad. En San Miguel del Valle, un milagro fue concedido y la paz nunca regresó. San Miguel del Valle es uno de esos pueblos que rara vez aparecen en los registros oficiales. Ubicado lejos de las grandes rutas, rodeado de montañas secas y caminos de tierra, siempre fue un lugar donde el tiempo parecía avanzar más despacio. En los años 40, la vida allí seguía un ritmo casi inalterable: campanas al amanecer, trabajo duro durante el día y silencio absoluto después del anochecer. Nada extraordinario, nada que mereciera atención externa.
Los archivos municipales de la época son escasos. Actas breves, informes incompletos, notas escritas a mano que hablan de cosechas, nacimientos y muertes comunes. Sin embargo, entre esos documentos aparece una mención repetida en 1947, una enfermedad no identificada que se propagó lentamente entre los habitantes. No hay diagnósticos claros ni cifras exactas, solo referencias vagas y una palabra que se repite con cautela: recuperación inexplicable. Los periódicos regionales nunca profundizaron en el caso. Apenas una nota breve, perdida entre anuncios y noticias agrícolas, mencionando que el pueblo había superado una etapa difícil. Nada más. Ningún seguimiento. Ninguna explicación. Como si alguien hubiera decidido que era mejor no insistir. Pero los relatos orales cuentan otra historia. Una historia que no fue escrita, solo recordada. Una historia que comienza con el miedo, pasa por la fe y termina en algo que los habitantes de San Miguel del Valle aprendieron a no nombrar directamente. Porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, regresan. Si este tipo de historias te interesan, aquellas que no aparecen en los libros pero sobreviven en la memoria, considera suscribirte al canal El Precio del Milagro. Aquí no buscamos respuestas rápidas, solo seguimos las huellas que el tiempo intentó borrar. Lo que ocurrió en San Miguel del Valle en 1947 no fue un hecho aislado. Fue el inicio de algo. Y todo comenzó con un milagro. La enfermedad no llegó como una tragedia repentina. No hubo gritos ni funerales en masa al principio. Llegó en silencio, como suelen llegar las cosas que nadie quiere reconocer. Primero fue el cansancio extremo. Personas fuertes, acostumbradas al trabajo del campo, empezaron a quedarse sin aliento después de tareas simples. Luego vinieron los dolores persistentes, la fiebre que no bajaba, la debilidad que obligaba a permanecer en cama. En cuestión de semanas, varias casas tenían al menos un enfermo. Los médicos más cercanos viajaban desde pueblos distantes, observaban, preguntaban, tomaban notas y se iban dejando recomendaciones vagas. Nadie hablaba de cura, solo de espera. Y la espera, en San Miguel del Valle, siempre fue sinónimo de resignación. Fue en una de esas casas donde surgió la decisión que cambiaría todo. Una familia común, sin influencia, sin dinero y sin alternativas. El enfermo llevaba días sin reaccionar. La respiración era débil, los ojos casi siempre cerrados. La sensación era clara, el tiempo se estaba acabando. Esa noche, alguien sugirió ir a la iglesia. No como costumbre, no como ritual social, sino como último recurso. No era una familia especialmente devota. Asistían a misa en fechas importantes, respetaban las tradiciones, pero nada más. Sin embargo, cuando no queda nada, la fe deja de ser creencia y se convierte en negociación. Entraron a la iglesia tarde, cuando ya no había nadie. Solo el olor a cera, las paredes frías y el silencio profundo. Se arrodillaron sin saber exactamente qué decir. No recitaron oraciones largas ni fórmulas aprendidas. Hablaron como se habla cuando el miedo domina. Prometieron algo a cambio de la vida. No lo dijeron en voz alta, no quedó registrado, pero la promesa fue clara. Pidieron un milagro. Lo que ocurrió después fue rápido. Demasiado rápido para ser ignorado. A la mañana siguiente, el enfermo abrió los ojos y pidió agua. Horas después, habló. Al día siguiente, se sentó. En menos de una semana, caminaba. Los síntomas desaparecieron sin explicación médica. Los mismos doctores que antes dudaban ahora solo podían negar con la cabeza. La noticia se propagó por el pueblo.
Al principio con cautela, luego con entusiasmo. Otros enfermos comenzaron a mostrar mejorías similares. Uno tras otro. Personas que ya habían sido prácticamente desahuciadas se levantaban como si nada hubiera ocurrido. No hubo medicamentos nuevos, no hubo cambios de tratamiento. Solo recuperación. San Miguel del Valle pasó del miedo al alivio en cuestión de días. Las casas volvieron a abrir sus puertas. Las risas regresaron. Las campanas tocaron con más fuerza. Algunos hablaban abiertamente de milagro. Otros preferían decir que había sido un error médico colectivo. Pero nadie negaba lo evidente, algo extraordinario había sucedido. La iglesia se llenó durante algunas semanas. Velas encendidas, agradecimientos silenciosos, miradas emocionadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la urgencia desapareció. Cuando la vida vuelve a la normalidad, la memoria se acomoda. La promesa hecha aquella noche empezó a perder peso. No por mala intención, sino por comodidad. El milagro había cumplido su parte. Y en San Miguel del Valle, casi nadie se detuvo a pensar que los pactos no desaparecen solo porque la necesidad ya no está presente. Durante los primeros meses después de la recuperación, San Miguel del Valle intentó convencerse de que todo había terminado. La enfermedad había desaparecido, las personas habían vuelto a trabajar, los niños corrían nuevamente por las calles y la vida retomaba su forma habitual. Desde fuera, el pueblo parecía haber superado una etapa difícil, como tantas otras que ya había enfrentado a lo largo de su historia. Pero algo empezó a sentirse diferente. No fue un cambio brusco ni evidente. No hubo un nuevo brote, ni accidentes graves, ni desgracias inmediatas. Lo que surgió fue más sutil, casi imperceptible. Un cansancio que no se explicaba. Una inquietud constante. La sensación de que el descanso ya no era completo, incluso después de una noche entera durmiendo. Muchos comenzaron a despertar antes del amanecer, con el corazón acelerado, sin saber por qué. Al principio nadie habló de eso. En pueblos pequeños, las personas aprenden a guardar silencio sobre lo que no entienden. Pensaron que era estrés acumulado, secuelas emocionales de la enfermedad, miedo que tardaba en irse. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, los síntomas comenzaron a repetirse en diferentes casas, con distintas personas, pero de la misma forma, el insomnio se volvió común. Algunos decían escuchar pasos en el patio cuando no había nadie. Otros juraban sentir una presencia en la habitación, no agresiva, pero constante, como si alguien estuviera observando en silencio. No había voces, no había apariciones, solo una espera incómoda que nadie lograba describir con precisión. Las discusiones empezaron a surgir por motivos pequeños. Familias que siempre habían convivido en armonía comenzaron a enfrentarse por cosas mínimas. Objetos se rompían sin razón aparente. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Nada grave, nada definitivo, pero suficiente para desgastar el ánimo colectivo. Los más jóvenes se adaptaron rápido, como siempre. Pero los más viejos empezaron a preocuparse. Ellos conocían ese tipo de señales. No las habían visto en San Miguel del Valle antes, pero las habían escuchado en historias antiguas, relatos que se contaban en voz baja, generalmente al final del día, cuando la noche hacía más pesado el silencio. Decían que cuando algo se obtiene sin cerrar el trato, el equilibrio se rompe. Y cuando el equilibrio se rompe, no siempre viene el castigo de inmediato. A veces viene la advertencia. La iglesia fue uno de los primeros lugares donde las señales se hicieron evidentes. Las velas comenzaron a apagarse solas, incluso sin corrientes de aire.
La cera se derretía de forma irregular, formando figuras extrañas sobre el altar. Algunos juraban que, al entrar solos, sentían un peso en el pecho, como si el aire estuviera más denso allí dentro. El sacerdote notó la disminución en la asistencia. La gente ya no iba a agradecer ni a pedir. Simplemente evitaba el lugar. No por falta de fe, sino por incomodidad. Era como si el espacio hubiera dejado de ser refugio y se hubiera convertido en recordatorio. En una de las casas donde el milagro había ocurrido primero, la situación se volvió más clara. El hombre que había estado al borde de la muerte comenzó a cambiar. No volvió a enfermar del cuerpo, pero algo en su comportamiento se transformó. Se volvió más callado, más distante. Pasaba horas sentado, mirando un punto fijo, como si escuchara algo que los demás no oían. Cuando le preguntaban si se sentía mal, respondía que no. Decía que estaba bien. Pero no sonreía. No dormía. Y cada noche, sin falta, se levantaba y caminaba por la casa como si buscara algo que no encontraba. Su esposa fue la primera en notar que el miedo había cambiado de forma. Ya no era miedo a perderlo, sino miedo a que algo estuviera siendo retirado lentamente. No la vida, no todavía, pero la tranquilidad. La normalidad. La paz. Un día, sin previo aviso, el hombre cayó en la calle. No fue un desmayo común. Simplemente perdió la fuerza por unos segundos y cayó de rodillas. Los vecinos corrieron a ayudarlo. El médico fue llamado. Exámenes, preguntas, observaciones. Todo parecía normal. No había explicación. Ese fue el momento en que San Miguel del Valle empezó a entender que el milagro no había terminado cuando la enfermedad desapareció. Solo había cambiado de forma. Las conversaciones comenzaron a hacerse más cautelosas. Las puertas se cerraban más temprano. Las noches se volvieron más largas. Nadie hablaba directamente de castigo, pero todos evitaban mencionar la promesa. Porque, en el fondo, sabían que había algo pendiente. Y cuando algo queda pendiente por demasiado tiempo, no desaparece. Espera. Después de la caída del hombre en la calle, San Miguel del Valle ya no pudo fingir que todo estaba bien. Aquel episodio no fue grave, no terminó en tragedia, pero dejó algo mucho más inquietante, una certeza silenciosa de que el pueblo estaba siendo observado por algo que no tenía prisa. No era miedo inmediato. Era una espera. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños acontecimientos que, por separado, parecían insignificantes. Pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Las cosas empezaron a suceder siempre de la misma manera, sin ruido, sin violencia, sin aviso. En varias casas, objetos personales comenzaron a moverse. No desaparecían definitivamente, solo cambiaban de lugar. Un rosario aparecía en una mesa donde nadie lo había dejado. Un cuchillo amanecía fuera de la cocina. Fotografías antiguas caían de la pared sin romperse, como si alguien las hubiera retirado con cuidado y luego las hubiera soltado. Al principio, las personas buscaban explicaciones prácticas. Pensaban en distracciones, en cansancio, en errores de memoria. Nadie quería aceptar otra cosa. Porque aceptar significaba reconocer que la promesa seguía viva. Y reconocer eso implicaba asumir una deuda. Las noches se volvieron el momento más difícil. El silencio ya no era descanso, era presión. Muchos comenzaron a despertar siempre a la misma hora, poco antes del amanecer. No por pesadillas, sino por una sensación física, como si el aire se volviera pesado de repente. Algunos sentían frío, otros calor. Todos sentían que no estaban solos.
Un detalle comenzó a repetirse en varios relatos, la sensación de ser observado sin hostilidad. No había rabia, no había amenaza. Solo una presencia paciente, constante, como alguien que espera que recuerden algo importante. Los ancianos del pueblo se reunieron en privado. No fue una reunión oficial, no hubo convocatoria. Simplemente ocurrió. Se sentaron en círculo, como se hacía antes, y comenzaron a hablar de historias antiguas. No de San Miguel del Valle, sino de otros pueblos, otras épocas, otros pactos. Recordaron relatos donde la falta no estaba en pedir, sino en olvidar. Porque pedir un milagro no era lo peligroso. Lo peligroso era seguir viviendo como si nada hubiera sido prometido a cambio. Uno de ellos contó que, en su juventud, había escuchado una historia similar en un pueblo cercano. Allí, una familia pidió ayuda para salvar una cosecha. La lluvia llegó, pero la promesa nunca fue cumplida. El castigo no fue sequía ni tormenta, fue algo más lento, el desgaste. Personas que envejecían antes de tiempo, relaciones que se rompían sin razón, un cansancio que nunca se iba. San Miguel del Valle comenzaba a parecerse demasiado a ese recuerdo. En la casa del hombre curado, las evidencias se volvieron más claras. Él ya no intentaba esconder su estado. Pasaba horas despierto, sentado en la oscuridad. Cuando su esposa le preguntaba qué pensaba, respondía siempre lo mismo: estoy escuchando. Ella nunca supo qué significaba exactamente esa frase, pero entendió que no debía insistir. Porque cada vez que lo hacía, él se cerraba aún más, como si temiera decir algo en voz alta. Una madrugada, ella despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrió los ojos lentamente, esperando ver una sombra, una figura, algo concreto. No vio nada. Pero sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso solo de su lado de la cama. En ese momento, el rosario que descansaba sobre la mesa cayó al suelo, sin tocar nada antes. No gritó. No se levantó. Solo se quedó quieta, entendiendo que aquello no era un ataque. Era un recordatorio. Al día siguiente, fue a la iglesia. No para rezar, sino para observar. Notó que las velas estaban colocadas de forma diferente. No apagadas, no encendidas de más, solo movidas. Como si alguien las hubiera ajustado con cuidado. El sacerdote no supo qué decir cuando ella lo mencionó. Bajó la voz y respondió que no era la única que había notado cosas así. Algunos documentos antiguos comenzaron a circular. Actas viejas, registros incompletos, notas escritas a mano que hablaban de promesas hechas en momentos de desesperación. No eran pruebas definitivas, pero reforzaban una idea inquietante: en San Miguel del Valle no era la primera vez que algo así ocurría. Solo era la primera vez que todos lo vivían al mismo tiempo. La comunidad empezó a dividirse. No en bandos claros, sino en silencios distintos. Estaban los que querían cumplir la promesa, aunque ya no recordaran exactamente cuál había sido. Y estaban los que preferían no remover nada, convencidos de que hablar del tema solo empeoraría las cosas. Pero lo sagrado no se alimenta de palabras. Se alimenta de acciones. Un día, el hombre curado volvió a caer. Esta vez dentro de su casa. No perdió el conocimiento, no gritó. Simplemente se sentó en el suelo y permaneció allí, inmóvil, durante horas. Cuando finalmente habló, dijo algo que nadie supo cómo interpretar: ya empezó a cobrarse. Esa frase se esparció rápido por el pueblo. No como chisme, sino como advertencia. Porque todos sentían lo mismo, aunque no supieran explicarlo. Algo estaba siendo retirado poco a poco. No la vida,
no todavía. Sino aquello que hacía que la vida se sintiera ligera. Las risas disminuyeron. Las celebraciones se volvieron cortas. Nadie planeaba demasiado a futuro. El presente se sentía frágil, como si cualquier paso en falso pudiera romper algo invisible pero importante. San Miguel del Valle había recibido un milagro. Eso ya no estaba en duda. Lo que empezaba a quedar claro era que el milagro no había sido gratuito. Y que las evidencias estaban allí desde el principio. Solo que nadie quiso verlas. Porque verlas significaba aceptar que el precio no se paga con sangre ni con tragedia inmediata. A veces se paga con desgaste. Con tiempo. Con paz. Y lo más inquietante de todo era comprender que, aunque decidieran cumplir la promesa ahora, no había garantía de que el cobro se detuviera por completo. Porque cuando lo sagrado espera demasiado, aprende a cobrar con paciencia. No hubo un día exacto en que San Miguel del Valle entendió que algo estaba cambiando de forma definitiva. No fue un acontecimiento grande, ni una tragedia visible. Fue más bien como cuando el sol deja de calentar poco a poco y nadie se da cuenta hasta que el frío ya está dentro de los huesos. La vida seguía, al menos en apariencia. Las tiendas abrían por la mañana, las campanas de la iglesia seguían marcando las horas, los niños aún corrían por la plaza. Pero algo esencial comenzaba a faltar. No era alegría, no era esperanza. Era energía. La fuerza invisible que empuja a las personas a levantarse todos los días sin preguntarse por qué. Las personas comenzaron a cansarse sin motivo. No un cansancio físico común, sino uno profundo, pesado, que no desaparecía con el descanso. Dormían más y, aún así, despertaban agotadas. Las manos temblaban levemente al sostener una taza. Las miradas se perdían en el vacío durante conversaciones simples. Los médicos no encontraban explicaciones. Los exámenes salían normales. Los cuerpos estaban sanos. Pero algo no estaba donde debía estar. Los primeros en notarlo fueron los agricultores. La tierra seguía fértil, la lluvia seguía cayendo, pero el trabajo parecía más pesado que antes. Cada paso costaba el doble. Cada jornada terminaba con una sensación de derrota inexplicable. Algunos decían que la tierra estaba triste. Otros preferían no decir nada. En las casas, el silencio se volvió espeso. No era falta de conversación, sino falta de intención. Las familias se sentaban juntas sin saber qué decir. Las palabras parecían innecesarias, incluso molestas. Las discusiones disminuyeron, pero no porque hubiera armonía, sino porque ya no había fuerza para pelear. El hombre que había sido curado fue uno de los más afectados. Su cuerpo seguía sin enfermedad, pero su mirada envejecía a una velocidad inquietante. Caminaba lento, hablaba bajo, como si cada palabra le costara algo, decía que sentía como algo se le iba retirando poco a poco, como si alguien estuviera apagando una luz desde afuera. Una noche, reunió a algunos vecinos en su casa. No fue una reunión formal, ni religiosa. Fue una conversación desesperada. Les dijo que había recordado fragmentos de la promesa. No palabras exactas, sino sensaciones. Recordaba haber ofrecido algo que no era material. Algo que no sabía explicar, pero que ahora comprendía mejor. No prometimos sangre, dijo. Prometimos entrega. Nadie respondió de inmediato. Porque todos sabían, en el fondo, que esa palabra explicaba todo. La entrega no era un acto único, sino un proceso. Y el proceso ya había comenzado. Desde entonces, el pueblo empezó a notar ausencias sutiles. Personas que antes cantaban ya no lo hacían.
Otras que eran conocidas por su risa se volvieron serias. No era tristeza abierta, era neutralidad. Una vida sin intensidad. Las fiestas tradicionales se celebraron ese año, pero fueron distintas. La música sonaba correcta, la comida estaba buena, pero nadie se quedaba hasta tarde. A medida que avanzaba la noche, la gente se retiraba en silencio, como si algo los llamara de vuelta a casa. Los niños también cambiaron. No enfermaron, no lloraban más de lo normal. Simplemente se volvieron más quietos. Jugaban menos tiempo, se cansaban rápido. Algunos adultos decían que estaban creciendo demasiado rápido. Otros preferían no mirarlos demasiado. La iglesia intentó intervenir. El sacerdote habló de fe, de confianza, de paciencia. Pero sus palabras no tenían el peso de antes. Porque ya no se trataba de creer o no creer. Se trataba de sentir. Y todos sentían que algo estaba siendo tomado con cuidado extremo, sin prisa, sin errores. Una madrugada, varias personas despertaron al mismo tiempo. No hubo ruido, no hubo señal visible. Solo una certeza compartida de que algo había sido retirado en ese instante. Nadie murió. Nadie gritó. Pero al amanecer, el pueblo estaba más apagado que el día anterior. Las conversaciones comenzaron a girar en torno a una pregunta peligrosa. ¿Qué pasaría cuando no quedara nada más que retirar? Algunos propusieron cumplir la promesa de forma activa. Otros dijeron que ya era tarde. Que lo que estaba ocurriendo no se podía detener, solo completar. Esa idea fue la más aterradora de todas. Porque implicaba aceptar que el milagro no tenía reversa. El hombre curado dejó de salir de casa. Su esposa decía que él escuchaba pasos por la noche, pero no pasos que se acercaban, sino pasos que se alejaban. Como si algo se fuera llevando partes invisibles de quienes dormían. San Miguel del Valle no estaba siendo castigado con violencia. Estaba siendo vaciado con cuidado. Como si alguien quisiera asegurarse de no romper el recipiente, solo retirar su contenido. Y lo más inquietante era que nadie sabía cuánto faltaba. Ni qué quedaría cuando el proceso terminara. El pueblo seguía vivo. Pero cada día, un poco menos. En San Miguel del Valle, el silencio dejó de ser una ausencia de sonido para convertirse en una presencia constante. No gritaba, no golpeaba puertas, no rompía nada. Simplemente estaba allí, ocupando cada espacio que antes pertenecía a la vida cotidiana. Era un silencio que observaba. Las personas comenzaron a hablar menos, no por miedo a ser escuchadas, sino porque las palabras parecen perder peso. Conversaciones que antes fluían ahora se agotaban rápido, como si el aire mismo rechazara el ruido innecesario. El pueblo entró en una rutina extraña, marcada por gestos automáticos y miradas largas. Los más viejos fueron los primeros en aceptarlo. Ellos reconocían ese tipo de silencio. Sabían que no era castigo inmediato, sino ajuste. Decían que cuando lo sagrado cobra, no lo hace con violencia, sino con exactitud. Toma solo lo necesario. Nada más. Nada menos. El hombre que había sido curado entendió esto antes que los demás. Ya no intentaba explicar lo que sentía. Solo decía que cada día despertaba con menos dentro. No hablaba de dolor ni de enfermedad. Hablaba de espacio vacío. Como si algo se estuviera acomodando dentro de él, retirando lo que no le pertenecía. Una mañana no pudo levantarse de la cama. No estaba débil, simplemente no encontró motivo.
Su cuerpo respondía, pero su voluntad no. Permaneció acostado, mirando el techo, escuchando un silencio tan profundo que parecía tener forma. Su esposa se sentó a su lado y le preguntó qué ocurría. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, habló con calma. Dijo que el milagro le había dado tiempo, pero que ahora ese tiempo estaba siendo recogido. No robado, recogido. Como algo prestado que finalmente debía devolverse. En el pueblo, otras personas comenzaron a sentir lo mismo. No todos al mismo tiempo, no con la misma intensidad. Algunos perdían el entusiasmo por su trabajo. Otros dejaban de soñar. No en el sentido literal, sino en el profundo. Dejaron de imaginar el futuro. Los niños ya no preguntaban tanto. Aceptaban las cosas como venían. Eso fue lo que más preocupó a los adultos. Porque entendieron que el silencio no solo estaba quitando energía, estaba enseñando resignación. La iglesia volvió a llenarse, pero no de fe ruidosa. Se llenó de presencia callada. Personas que se sentaban sin rezar, sin pedir, solo esperando. Nadie sabía exactamente qué esperaban. Quizás una señal. Quizás el final. El sacerdote dejó de dar sermones largos. Comenzó a hablar poco, con frases simples. Decía que no todo castigo es castigo, que a veces es corrección. Que no todo silencio es abandono. Algunos asentían. Otros bajaban la cabeza. Una noche, el hombre curado pidió ser llevado a la iglesia. Caminó despacio, apoyado en su esposa. Cada paso parecía una despedida. Al entrar, no se arrodilló. Se sentó en un banco y cerró los ojos. No habló. No pidió. No prometió. Solo se quedó allí, en silencio. Y ese silencio fue distinto. No pesaba. No observaba. Simplemente estaba. Al amanecer, regresaron a casa. El hombre parecía más liviano, pero también más frágil. Dijo que había entendido algo importante, que el silencio no estaba allí para destruirlos, sino para vaciarlos de lo que habían retenido sin derecho. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo no empeoró, pero tampoco mejoró. Se estabilizó en una calma inquietante. Como si el cobro hubiera alcanzado una fase final. El hombre pasó sus últimos días sin miedo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía que estaba agradecido. Agradecido por haber tenido tiempo para entender. Tiempo para pagar. Tiempo para aceptar. Cuando murió, no hubo tragedia. No hubo gritos. Murió como quien termina una tarea larga y difícil. El pueblo lo supo de inmediato, aunque nadie fue avisado. Algo se cerró esa mañana. San Miguel del Valle no volvió a ser el mismo. Pero tampoco quedó destruido. Aprendió. Aprendió que el milagro no es el final feliz. Es el inicio de una responsabilidad. El silencio comenzó a retirarse lentamente. No del todo. Porque siempre deja algo atrás. Un recuerdo. Una advertencia. Y desde entonces, en ese lugar, nadie pide un milagro a la ligera. Porque saben que cuando el silencio cobra, lo hace sin errores. Sin prisa. Y sin olvidar. Si esta historia te dejó inquieto, suscríbete al canal El Precio del Milagro. Aquí contamos relatos donde la fe, el silencio y las promesas tienen consecuencias. Y en el próximo episodio, viajaremos a otra ciudad, a otra época,
donde alguien pidió ayuda al cielo sin imaginar lo que recibiría a cambio. Porque cuando lo sagrado observa, nunca deja la historia incompleta. Espero que haya voces no profesionales. Hasta el próximo vídeo.